Vamos a hablar ahora de un tema que nos atraviesa a todos, que debería preocuparnos y ocuparnos como sociedad, porque hay un estudio de una organización de derechos humanos que ha relevado un dato verdaderamente estremecedor y alarmante, ¿no? La mayoría de los casos de muerte hoy, entre niñas de 10 años a adolescentes o jovencitas de 19, es el suicidio. Es la principal causa, por arriba incluso de los siniestros viales y además de las enfermedades oncológicas. Un dato que no teníamos hasta el momento, y además se ha relevado también un récord mundial, o por lo menos en nuestro país, de suicidios en jovencitos o jóvenes de 20 a 29 años. Sí. Quien ha participado de este estudio es la doctora Victoria Payne, que es doctora en psicología y ya está con nosotros. Exacto. Y también mencionamos a la investigadora Rocío González, doctora en neurociencias. Doctora, ¿cómo le va? Sergio, Silvina, la saludamos desde Piso. Y en primer lugar, porque nos quedamos todos conmovidos con estos datos, preguntar cómo es posible, ¿no?, que en pleno 2025 estemos hablando del suicidio adolescente, el suicidio juvenil, como la principal causa de muerte, cuando tenemos a la salud mental quizás en un plano secundario, poco hablado, poco tratado. ¿Cómo se entiende? Buenos días, ¿cómo están? Sí, es que principalmente es esto de que la salud mental no está puesta como una prioridad y la educación socioemocional de los niños y de los adolescentes sigue sin ser una prioridad. Una de las conclusiones principales que sacamos nosotros como investigadores, relevando estos datos y construyendo como variables nuevas para entender cuál es la situación que están viviendo los adolescentes y jóvenes en nuestro país, es que la educación socioemocional tiene que ser una parte obligatoria y fundamental de la currícula en las escuelas, no un complemento opcional. Estas habilidades están en la base de cualquier posibilidad de tener una trayectoria de desarrollo saludable a nivel salud mental y emocional. Ahora, ¿qué papel juega la escuela? ¿Qué papel juega la familia? ¿Qué papel juega el Estado en virtud de estos casos que estamos viendo y que cada vez son más recurrentes? La escuela y la familia tienen un rol fundamental porque son los agentes primarios de socialización en la infancia y en la adolescencia. Lo que estamos viendo en materia de políticas de Estado es que las políticas públicas están, pero no están implementadas. Te doy un ejemplo. En la ESI, que está reglamentada como obligatoria, hay un capítulo de afectividad que básicamente apunta a habilidades de inteligencia emocional que están en la base de todas estas cuestiones. Pero si no se implementa, si no se dicta, no sirve tenerla. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que necesitamos empezar a hacer a nivel micro. Hay que bajar al territorio y hay que aplicarlas las cosas. Pero, doctora, ¿no se está haciendo por qué? ¿Por negligencia, por impericia o por desconocimiento? ¿Hay mucha ignorancia en torno a este tema? Yo creo que sí, a ver, más allá de lo que yo creo son los datos, hay desconocimiento. Todavía también hay una deuda de la ciencia en materia de traducir y hacer una ciencia que se aplique directamente, ¿no? Claro. Nosotros sabemos esto, pero de nada sirve si lo sabemos nosotros si esto no baja al territorio y a la comunidad. Doctora, de acuerdo a este estudio que han hecho, de este total de adolescentes y jóvenes que llegan a esta determinación, ¿algunos de ellos o muchos de ellos habían tenido acceso a programas de salud mental? En general, lo que se sabe a nivel estadístico y desde la evidencia científica es que hay un gran porcentaje que no accedió a servicios de salud mental, acá y en el mundo, digamos. O sea, lo que termina en un suicidio, que es una pérdida como de conexión completa, digamos, con la vida, ¿no? Como de expectativas, se da mucho en personas que no acceden a servicios de salud mental. En otros casos sí, y lamentablemente hay recaídas o tratamientos que no son exitosos, digamos, pero lo que más ocurre en estos casos es que no hubo acceso directamente a la salud. Suele decirse, en términos de salud mental, que hay tormentas silenciosas que pocos notan o que nadie nota, pero digo, cuando se trata de personal especializado, que se supone debería existir, por lo menos en los establecimientos educativos o, no sé, en gabinetes psicopedagógicos, digo, deberían captar esas señales de alerta, de alarma, ¿no? ¿Es fácil reconocer
Son trayectorias muy individuales las de cada adolescente, pero hay señales y hay guías incluso para detección de riesgo que se podrían implementar en las escuelas si los grupos de orientación son formados y sobre todo si desde la escuela hay un interés en formar al grupo de orientación en este tipo de cuestiones. Lo que a veces ocurre es que la parte de la agenda de la salud mental de los adolescentes y el acompañamiento de su desarrollo socioemocional no es una prioridad y de ahí parte también el problema. Hay algo que venimos escuchando y mucho, que la pandemia aceleró, incrementó, profundizó los casos de problemas de salud mental, tanto individuales como colectivos. ¿Eso tiene un correlato científico? ¿Está estadísticamente marcado? Sí, lo vemos, por ejemplo, en los suicidios en los jóvenes de 20 a 29 vienen subiendo en forma constante y después de la pandemia subieron todavía más. La curva, digamos, se profundizó y se hizo como más empinada, por decirlo de alguna manera. Vimos en la adolescencia y en niños jóvenes y jóvenes un poco más grandes que después de la pandemia quedaron mucho más aislados y conectados virtualmente, donde la vida social y las redes de amistad que antes podían ser más presenciales o afectivamente, digamos, como más reales y concretas, se virtualizaron, inclusive al punto de que los adolescentes se juntan todos en un lugar y cada uno está mirando su teléfono. Ese aislamiento, sabemos hoy, que es un factor de riesgo y es algo que está impactando detrimentalmente en la salud mental de los adolescentes. Seguro. Sé que tenemos que cortar, pero ya que lo estás nombrando, ¿qué papel juegan las redes sociales, no? Y este modelo hegemónico de belleza, de éxito, de vida perfecta, de que todo es positivo, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y se sienten también en esa necesidad que no soportan la frustración, no tienen tolerancia a la frustración porque tienen esa necesidad imperiosa de mostrarse tal y como lo ven en redes. Exactamente, lo que estamos viendo es una tormenta perfecta en una sociedad que a nivel virtual plantea ideales que son totalmente inalcanzables, sin tolerancia a la frustración, sin posibilidad de esperar para la gratificación, sin una cultura del esfuerzo, aislados, comparándose con algo que no es real, donde básicamente es la tormenta perfecta para decir, ¿para qué voy a hacer algo si es imposible? No puedo llegar. Entonces hay una desmotivación generalizada por momentos. Muy interesante lo que nos comentas. Gracias, doctora. Estábamos hablando con Victoria Bain. Gracias por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.